Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Lo primero y principal son ya las 3 en Argentina, en la hora de Buenos Aires. Aquí en España, en Sevilla, son las 8 de la tarde. Y lo primero, como siempre, es saludaros. Me da mucha alegría ver ahí, estoy viendo nombres de conocidos, de amigos, de magníficos mediadoras como Andrea, Karina, Celeste, Diana, Eliana, Roberto, Euge, Iris, Isabel Villarreal. Hola, Isabel. Joana, hombre, mi buen amigo y compañero José Antonio Gallardo. José Antonio Morano, también mediador sevillano y amigo. Miguel Rubiolo, Manuela Castellón, Marcelo, Margarita Maldonado, Lucrecia, Rosana Vega. Hola, Rosana, y viva Tucumán. Milia Tomás, Mónica Denise Moreno, Mónica Barde, Pamela Presi, Eliana Cabalín, Sol Carayol, Vivi y William Contreras, que yo vea por ahora. Así que lo primero y principal, queridos amigos, es daros la bienvenida y daros las gracias por querer estar aquí. Vamos a esperar los típicos, pasan 2 minutitos de la hora en punto, hasta ahí 5, y comenzaremos con la charla, con el coloquio, con el taller, con la conferencia, llamadlo como queráis. Sabéis lo que me conocéis, que son muchos años colaborando con ODR Latinoamérica. Me siento uno más de ODR Latinoamérica y, por supuesto, tenía que estar en Expotech, porque hay que valorar y muy mucho el esfuerzo de Alberto Elisabetsky y de todo ese equipo, porque detrás de Alberto, ahora hablaba hace unos minutitos fuera ya de pantalla con Pamela, pues hay un gran equipo que le acompañe, que le sigue en sus benditas locuras y que nos une en este tipo de encuentro, que al fin y al cabo es un encuentro para que todos los que nos dedicamos a esta bendita profesión pues disfrutemos mucho, ¿no? Así que lo primero, siempre mis palabras de agradecimiento a quienes quieren contar conmigo para poder estar y participar y disfrutar, ¿no?, de un encuentro más. Así que espero también, y aprovecho antes de comenzar, pues que el tema que os traigo hoy pues os guste, os sea atractivo, os sea curioso, os sea interesante. Ahora pondré un PowerPoint, como siempre, para que también lo veáis en imagen. Pero yo creo que es un reto. Es un reto porque os quiero decir un poco lo que le ocurre a este panelista, a este conferenciante, ¿no?, o conferencista, como se dice muchas veces. Yo creo que el reto que siempre tengo, o que intento tener cada vez que tengo una charla, una plática, una conferencia, es el reto de hacer algo novedoso. La verdad que es un reto fuerte, un reto duro, pero con quienes he compartido esta trayectoria de los últimos años en charlas, conferencias y encuentros que hemos tenido, si os habéis dado cuenta, siempre intento sacar algo de las chisteras, sacar algo de ese sombrero mágico que tenemos los mediadores, sacar algo de ese maletín especial, y algunas veces ha sido, acordaros, pues la caja de herramientas. Y hacía un análisis de cómo trabajamos los mediadores y las mediadoras como si tuviéramos una caja de herramientas con distintas herramientas, y cuándo utilizamos el martillo, cuándo el destornillador, cuándo el alicate, la llave inglesa. Otras veces me ha gustado compararlo con películas. Y recordad que hemos compartido con muchos de los que estáis aquí, pues, pequeñas conferencias sobre Regreso al Futuro. Como en la mediación, acordaros, intentamos conseguir ir al pasado para intentar cambiar el futuro de estas personas que vienen a nosotros. Otras veces he hablado de ti y de mí. Me he hablado de cómo es el avatar, cómo es esas técnicas y habilidades que tenemos los mediadores para trabajar en este ámbito. Otras veces me he ido, fijaros, a hablar de un taller de costura, porque muchas veces los mediadores lo que estamos es cosiendo el alma, las emociones, las necesidades, las ilusiones de las personas, y como si fuéramos sastres, modistos y modistas, lo que hacemos son trajes a medida.
Otras veces me he ido a hablaros de cocina. Ahora que está tan de moda esos programas de MasterChef, pues también la mediación tiene que ver con la cocina, porque hay que darle su punto. Hay que saber en qué momento ideal mediar, en qué momento trabajar qué preguntar, cómo hacerlo. Y la verdad que también me ha gustado mucho, ¿no? Otras veces nos hemos ido a hablar de este campo en el ámbito educativo. Y fijaros que nos hemos ido a hablar de, creo recordar que esa conferencia se llamaba Entre vaqueros e indios, porque recuerdo cuando era pequeño cómo jugaba con los vaqueros y con los indios. Y en mi juego, los vaqueros eran los buenos, los indios eran los malos. Los vaqueros mataban a los indios. Y perdón por esta comparación, ¿no? Pero en mediación educativa, cuando hablamos de niños, de niñas, en los colegios, también se produce ese juego de vaqueros e indios. También se produce ese bullying, también se produce esa particularidad que hace que la mediación educativa tenga también su campo. Otras veces nos hemos ido a otras cuestiones totalmente distintas. Y el reto hoy era qué os podía traer para, bueno, para dentro de Other Spotech, dentro de una exposición tecnológica de un ámbito muy importante, donde Alberto ha reunido a empresas, a entidades que se dedican a la mediación online, a la resolución de métodos a través de plataformas, de páginas web. ¿Qué os podía traer, no? Y ese era mi reto de hoy. Mi reto era traeros algo pues que no hubierais escuchado, que no hubierais oído otra vez, y así, cada vez que comparto con vosotros un poquito de espacio, pues intento que mi reto sea mayor. Y hablaros y hablar de otra cosa, del tiempo, del espacio, del lugar, de la fórmula, de la brújula con la que mediamos. En definitiva, buscar algo que sea lo más atractivo posible, ¿no? Y aquí estoy hoy con este taller intentando pues hacer realidad eso que os planteaba, ¿no? Bueno, son ya 8 minutos, aquí sí que si os parece pues empiezo. Ya he dado la bienvenida pues a Andrea, a Karina, a Celeste, a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias por compartir espacio conmigo, por querer escuchar. Y bueno, yo voy a lanzaros voy a intentar, bueno, pues plantearos una serie de cuestiones para hacernos pensar. Y si os parece, estoy compartiendo pantalla, si os parece, cuando termine la exposición, el planteamiento que os quiero hacer, pues automáticamente ya pasaríamos después a tener un ratito, 10-15 minutitos, el ratito que podamos y que queráis, pues que podemos compartir, si queréis preguntar algo, alguna cuestión que podéis poner perfectamente en el chat, y después le prestaré atención al chat para no despistarme ahora y poder contestaros a las preguntas que queráis, ¿no? Bueno, comenzamos si os parece. ¿Qué podía yo aportar a ODR Spotech, resolución de conflictos 5.0 en 3 idiomas, inglés, portugués y español, en esta semana que va a ser un antes y un después con el líder mundial de los métodos online, como es mi querido amigo Alberto Elizabetsky, y que cuando me dijo Javier, pues participa y desde España, desde Sevilla, donde estoy, aporta algo, pensé en esto que tenéis aquí, que se denomina mediación en 3D más allá de la pantalla. Estamos en una época, siempre lo diré, que, bueno, es complicada, es difícil, no hace falta que os recuerde, los que me estáis escuchando, la situación de pandemia, no hace falta que os recuerde lo que es un confinamiento, lo que es los problemas de salud que estamos viviendo, pero sí es cierto que cuando hemos hablado algunas veces los mediadores bueno, ¿qué se nos puede quedar de esta pandemia? Y estoy seguro que Alberto me ratificaría lo que os voy a decir. Yo creo que hay algo
hay dos, tres cosas que se nos van a quedar seguro de la pandemia. Esto no se olvida. Uno es la vuelta a los valores, algo que hemos trabajado y ha sido otro motivo de conferencias que hemos dado y que hemos compartido muchos los que estamos aquí ahora, porque nos hemos dado cuenta de la importancia de los valores humanos, de la importancia de la empatía, de la importancia de la honestidad, de la importancia de la humildad, porque nos damos cuenta con esta pandemia que no somos absolutamente nada y que un microbio, un virus, puede con cualquier persona, por mucho que tenga todos los medios a su alcance. Pero sí es cierto que hay algo que positivo, que es pues que hemos compartido tiempo con familia, con nuestros propios hijos, que muchas veces entre el trabajo, la dedicación, pues no podemos estar tiempo, y en el confinamiento hemos estado más, igual que con nuestros vecinos, los que tenemos más cercanos. Y por supuesto el tema de Internet. El tema de Internet ha sido absolutamente imprescindible y ha llegado para quedarse. Todo lo que significa método online ya se preveía desde hace mucho tiempo, y en eso fue visionario Alberto y su equipo, pero por supuesto no hace falta decir que ha venido para quedarse. Ya reuniones de empresa, ya teletrabajo, ya en muchos casos no es necesario ese gasto de desplazamiento cuando ya se ha invertido, se ha hecho una inversión importante en muchas empresas y muchos particulares en tener sus propias plataformas, sus propios classrooms, utilizando en algunos casos modelos gratuitos y en otros una inversión económica para que la empresa tenga también su virtualidad. Y la virtualidad ha llegado para quedarse. Y a mí me gustaría aportar en este Expotec, aportar qué significaría eso de la mediación en 3D. ¿Qué sería eso de más allá de la pantalla? Más allá de... porque fijaros, ahora mismo estamos aquí conectados, viéndonos por la computadora, por el ordenador, pero es primitivo. Es primitivo y eso lo hemos hablado también muchas veces, los que estamos trabajando también en este campo online. Es primitivo porque ya mismo tendremos los hologramas, ya mismo tendremos la presencialidad, como aquellas películas que veíamos de Star Trek, de la Guerra de las Galaxias, en el que veíamos esos hologramas, en el que cuando se mandaban un mensaje de uno a otro, aparecía una cápsula que se abría y aparecía un holograma de alguien que te explicaba algo, pero tú veías la figura de ese holograma moviéndose. Ahora mismo estamos en pañales en los métodos online. Vendrá todo eso, pero los métodos online han venido para quedarse. Y me gustaría contaros mediaciones en 3D más allá de la pantalla. En esta charla, en este coloquio que voy a tener con vosotros, con vosotras, voy a intentar motivaros en nuestro trabajo. La motivación, dicen, primera frase que tenéis ahí con una imagen, que es la gasolina de nuestro cerebro. Nos piden en mediación que tengamos actitud, y no solo los mediados, ojo, sino los mediadores también. Luego tenemos que tener gasolina en nuestro cerebro. Tenemos que tener actitud, tenemos que tener motivación para dar un salto e irnos a mediaciones en 3D, para sacar punta a cada cuestión que nos interese trabajar. Y para ello vamos a meternos, si me permitís, en qué significa ese 3D. 3D no significa más que tridimensional. La tridimensionalidad hace alusión, como veis ahí, a un objeto o espacio que tiene ancho, que tiene altura, horizontalidad, verticalidad, pero que también tiene profundidad. Yo pienso, y empiezo ya a lanzaros ideas que me gustaría después compartir, si acaso en el chat, yo pienso que ya se acabó el ver lo que vemos y tenemos que ver más allá. Tenemos que ver en 3D. Tenemos que ver en profundidad. ¿Y por qué digo ver en profundidad? Porque cuando mediamos se nos olvida algo fundamental, y que lo digo muchas veces. No se trata solo de llegar a un acuerdo, que es importante, sino que este sea estable y duradero. Eso significa que tenemos que ver con las gafas de 3 dimensiones, ver más allá. Y ser capaces de ver en profundidad el conflicto que tenemos
encima de la mesa. Las figuras tridimensionales son también llamados sólidos, son una porción del espacio, planas, curvas, y a diferencia de las figuras geométricas que estudiamos cuando éramos pequeños en el bachiller, que solo tienen 2 dimensiones, ancho y largo, esta, acordaros que también tiene una tercera dimensión, por eso las 3D, que es la profundidad. Cuando veamos un conflicto y trabajemos en métodos online un conflicto, vamos a ver realmente cuál es el conflicto, qué es lo que ha ocurrido, la punta del iceberg, y vamos a trabajar todo lo que está debajo de ese iceberg, como muchas veces se representan en manuales. Pero tenemos que mirarlo con profundidad. Tenemos que llegar lo más profundo posible en ese análisis para de verdad mejorar en nuestro trabajo y acertar en nuestro trabajo. Debemos ver más allá. ¿Os acordáis cuando estudiamos geometría? ¿Os acordáis cuando en el colegio hablamos del tetraedro, del cubo, del octaedro, del dodecaedro, del icosaedro? Estas figuras que tenéis aquí, ya, y más a los que nos dedicamos a los temas jurídicos, como me pasaba a mí ya se me olvida la geografía, se me olvida la geometría, se me olvida la física, la química, que sí tuve que estudiar en el kinder, como dicen, o como decís en algunos países, en el colegio, y ahí cuando estudiaba, pues realmente me obligaban a pintar, a dibujar, y cuando dibujaba, para intentar dar esas 3D, esas 3 dimensiones, fijaros que utilizamos distintas tonalidades de color, tonalidades que nos hacían ver más allá, hacerlo una visión como en 3D. Esos eran nuestros primeros 3D. Y a ese tetraedro, a ese cubo, a ese octaedro, a esas figuras que tenéis aquí, son las que yo os animo a que intentemos mirar más allá. ¿Por qué? ¿Por qué debemos mirar los mediadores en 3D? Mirad, siguiendo hablando en general, ahora voy a profundizar, de las imágenes en 3D, con ellas dicen que se consigue una sensación de profundidad, más cercano a lo real. La tridimensionalidad se debe al distanciamiento que tenemos entre los ojos, de modo que captamos las imágenes desde ángulos distintos. Y la combinación de imágenes individuales vistas por cada ojo consigue una sensación de profundidad y dimensión en nuestra mente. Es lo que se conoce como paralelaje y es la base de lo que se ha desarrollado con tecnología 3D. ¿Os acordáis de esas primeras gafas en 3D? Luego hablaremos de las gafas, pero ¿os acordáis de esas primeras gafas en 3D? Para lograr la tridimensionalidad y engañar a nuestra vista, necesitamos un cristal en color rojo y otro cristal en color azul. Con esas gafas en 3D, cuando entramos en un cine en 3D, cuando veíamos una película en 3D, cuando veíamos un libro en 3D, nos intentaba engañar un poco la vista de cada ojo y conseguir esa sensación de profundidad que muchas veces no lo veíamos, pero bueno, por lo menos se intentaba, ¿no? Y estas imágenes que nosotros veíamos, pues también conservaban cierta información desde distintos ángulos. Por eso esas clásicas gafas de 2 colores que ya se utilizaban en los años 70 y cuyo principal problema es la pobreza del color de las imágenes, a partir de ahí ya aparecieron gafas polarizadas que permitían ver imágenes proyectadas sobre la pantalla por el método línea en línea, que polariza las líneas consecutivas del televisor. ¿Os acordáis cuando veíamos la televisión en 3D, que parece que fue hace siglos y fue hace pocos años, en el que se te quitaban las gafas, esas gafas polarizadas, veías como veo yo ahora, borroso, incluso rayitas, y cuando te las ponías podías conseguir ver un poquito más allá? Yo quiero llamar la atención hoy a que los mediadores, las mediadoras, seamos capaces de ver un poquito más allá. Y en este símil de 3 dimensiones, seamos capaces de ver los casos en 3 dimensiones. ¿Estáis conmigo? Espero que os guste lo que os voy a plantear. Hace unos años aprendí un método que se llamaba Play of Life. Este juego de la vida era un método que utilizaba un científico australiano para trabajar en recursos humanos
en negociaciones. Y cuando en su momento lo aprendí y profundicé en él, y os animo a que lo busquéis y lo analicéis porque es muy curioso, descubrí que era importante y era curioso utilizarlo en lo que llamamos la escena en mediación. Ese análisis en 3 dimensiones nos llevaba a los escenarios del conflicto. Por eso os pido ahora que seamos creativos, algo que siempre os he dicho que es necesario, porque acordaros que cuando nos piden que los mediadores seamos empáticos, asertivos, que seamos capaces de ser objetivos, imparciales, neutrales, comunicadores, pacientes, se nos olvida muchas palabras, ser creativos. Porque ser creativos es ver más allá de lo que las partes que tienen el problema no son capaces de ver. Yo quiero que seamos capaces de ver en 3 dimensiones y seamos creativos en 3 dimensiones. Mirad, el método que os voy a comentar es un método que se utiliza muy cómodo en adolescentes, que se puede utilizar en adultos, pero que es útil, es curioso, y se llama el juego de las escenas. Y este método de las escenas es ideal para temas de autoayuda, para temas de administración de recursos humanos, para entrenamiento de ejecutivos y, ¿por qué no?, para mediaciones. Es una metodología que está orientada en soluciones, igual que nuestro método de trabajo. Igual que en mediación, nuestra búsqueda, ese acuerdo, esa solución, ese ideal que tienen las partes de salir de ese agujero o de ese callejón sin salida, nosotros debemos de trabajar métodos que nos abran la mente como mediadores profesionales. En este método es muy curioso porque mirad, ¿qué es lo que proponemos a los mediados? Pues mirad, os lo voy a explicar, o me voy a intentar explicar lo más rápido posible, lo más estructurado posible, y luego los vamos a ir viendo imagen a imagen. Yo ofrezco algunas veces, sobre todo, insisto, sobre todo cuando trabajo con adolescentes, pero no me importa que se utilice con adultos siempre que el método, el momento, el problema y la persona permita que se pueda hacer este trabajo. Yo les pido a mis mediados que me escenifiquen 3 escenas. Yo les pido a mis mediados, cuando vamos a empezar a trabajar en mediación, sobre todo en Caucus, le pido que me hagan 3 escenas clarísimas. La escena número 1, la escena número 2 y la escena número 3. ¿De acuerdo? Vuelvo para atrás. En la primera escena les voy a pedir, luego os lo voy a enseñar en imágenes, ¿de acuerdo? No voy a dejar estas 3D al aire libre para que no me pueda explicar y pueda hacerme comprender. En la primera escena les voy a pedir que me representen el conflicto y cómo lo están viviendo. En este sentido les voy a dejar una caja llena de objetos y una caja llena de figuras. Las típicas o conocidos, si me permitís el nombre, no sé si en todos los países se llama igual, pero los Playmobil. Esto que se utiliza con otras técnicas, yo también lo utilizaba en mediación y les he dado una caja de Playmobil y de objetos. Y les pido que en esa escena me representen qué les pasa, qué ha ocurrido, cuál es el conflicto por el que quieren que yo les ayude en mediación. Y ahí le pido que me lo representen cómo lo están viviendo, qué personajes están dentro de la esfera del conflicto, de tal manera que ubicamos la acción en lo que llamamos el aquí y ahora. Las situaciones pasadas, lo que ha ocurrido, la traemos al presente a esta primera escena que yo quiero que me escenifiquen, que me lo pongan físicamente. Les doy aproximadamente 30-40 minutos para que tomen la decisión y busquen efectivamente qué escena van a representar. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues vamos a trabajar qué es lo que ha ocurrido con el fin de establecer la base del conflicto. Vamos a descubrir el escenario, vamos a identificar las figuras, vamos a reflexionar sobre el lugar, las distancias, el conflicto en sí, vamos a identificar qué objetos se han utilizado y por qué, y vamos a hacerle una imagen, vamos a hacer una fotografía, vamos a coger el celular y le vamos a hacer una foto. Desde este punto de vista, desde este punto de vista, desde este punto de vista y desde atrás. Con eso, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué debemos conseguir?
Pues que hagan el esfuerzo de representar, no de explicar, sino de representar como objetos qué es lo que ha ocurrido. Y una vez que lo han hecho, que lo expliquen. Que me expliquen qué es lo que ocurre allí. Pero fijaros, cosa importante, que expliquen qué es lo que ocurre allí, ¿vale? Pero en tercera persona, no en primera persona. Yo no les voy a pedir qué te pasa, sino qué les pasa a las figuras que tú has representado, como si hicieras un dibujo. ¿Por qué es bueno hacerlo en tercera persona? Porque eso a personas introvertidas, a personas que en un momento determinado muchas veces no son capaces de sacar afuera lo que les ocurre. Sí les puede ser fácil comentar qué es lo que ocurre, no lo que les ocurre. Esto es experiencia, amigos, amigas. Hace muchos años hice un estudio aquí en Sevilla sobre el maltrato a las personas mayores, a las personas jubiladas, a la tercera edad. Y fue en una barriada de Sevilla. Y fui con mis alumnos a hacer una investigación para ver si existía maltrato a las personas mayores, si había dejadez por parte de las familias, si vivían solos, etc. Y hicimos una serie de entrevistas, de cuestionarios, que cuando volvimos a la universidad le dije a mis alumnos, hacer el favor de tirar todos los cuestionarios. Porque mirad, cuando llegamos a esa sede, a ese lugar, les preguntamos, ¿vives solo? Bueno, sí, pero vienen todos los días a verme. ¿Tus hijos te dan calor, te dan cariño? Muchísimo. Y no se correspondía lo que decían con lo que veíamos. 3D, acordaros, profundidad. ¿Por qué? Porque íbamos a una casa, entrevistamos a una señora, a un señor mayor, que vivía en un piso, en un cuarto sin ascensor, y veíamos la cocina, y en la cocina estaban los platos con esa costra de comida que hace días que no se han lavado. Por ahí no ha pasado ni un hijo ni una hija hace mucho tiempo. Es decir, lo que veíamos físicamente en profundidad no se correspondía con lo que nos contaba. Porque da vergüenza contar muchas veces las situaciones que estás viviendo. Cuando volvimos por segunda vez, ya no les preguntamos ¿qué te pasa? Si no sabéis lo que hicimos, le preguntamos ¿qué le está pasando a tu vecino que tiene esta situación? Y ahí fue cuando se abrieron de par en par. Ahí fue cuando te contaron, a mi vecino no vienen a verlo nunca, a mi vecino solamente vienen los hijos cuando recibe la pensión para quitarle el dinero. Mi vecino se encuentra malo y nadie le atiende. Mi vecino, mi vecino, mi vecino. ¿Lo recordáis? ¿Os parece que utilicemos esta primera escena para que la gente nos pueda contar en primera persona qué está ocurriendo en eso que ha representado, no qué le está ocurriendo a él? Pues gracias a esa primera escena vamos a conocer qué es lo que le ha ocurrido. Y le vamos a pedir, después de haber hecho 4 fotos, acordaros de distintos puntos de vista, porque no es lo mismo el punto de vista desde aquí, que es del narrador, al punto de vista del que lo está viviendo, al punto de vista del que es testigo. Y esas imágenes se las pongo en la computadora para que lo vean. Luego lo vais a ver en ejemplo, ¿de acuerdo? Y le pido que den un nombre a las películas que han representado, con tintes emotivos. ¿Qué nombre le quieres poner? Eso es como el titular de una mediación. He oído personas con las que he utilizado el método, me han dicho superviviente. Me decía el título del nombre de supervivientes porque lo que había representado era alguien tirado en el suelo, que había muchas personas alrededor que le estaban acosando en un tema laboral donde se sentía ninguneado en su trabajo, pero él seguía trabajando, no tenía ningún expediente en contra, y después de todo eso que explicaba, se había puesto el título de superviviente. En segundo lugar, quitamos esa escena que ya hemos fotografiado, ya hemos escaneado, y nos vamos a que nos vuelva a hacer ahora una segunda escena. Pero en esta segunda escena yo les pido que representen el futuro. En esta segunda escena quiero que representen el futuro ideal. Repetiremos los condicionantes del anterior paso, en el sentido de que
quita de la escena todos los objetos, todas las personas y dime a dónde quieres llegar. Y ahora, aproximadamente en otros 10-15 minutos, quien no tiene claro dónde quiere ir, tarda más, se pone a pensar, se pone a representar en el plano, en la cartulina que les dejo, esa representación y me lo cuentan. Y me dicen, Javier, a mí lo que me gustaría, no, perdona, a ti no, al que has representado, a ese que está ahí, ¿qué le gustaría? Pues mira, Javier, yo creo que le gustaría vivir en paz. Creo que le gustaría que fuese valorado en su trabajo. Creo que le gustaría que no estuviera tan mal valorado y mejoraran su salario. Me imagino que a ese personaje le gustaría, y lo cuentan en tercera persona, y le vuelvo a pedir que me dé un título a esa escena. De aquella escena que se llamaba Supervivientes, ahora muchos te dicen la felicidad del futuro, lo mejor está por venir. Da igual, dame un título a esa escena, que la voy a fotografiar para que le veamos desde distintos puntos de vista, ¿eh? Porque luego os demostraré lo que eso significa. Ya tenemos la primera escena donde nos ha contado qué ha pasado y la segunda escena donde nos ha contado a dónde quiere ir ese personaje. Mirad, pequeño inciso. La primera escena es fácil de hacer. La primera escena es cómoda de hacer porque lo ha vivido y si lo has vivido te es fácil representarlo. Solo tienes que escoger qué objetos vas a meter en la escena, qué personajes, qué sillones, qué escoba, qué es lo que vas a coger de objetos. Pero si la segunda escena, que es el futuro, no son capaces de representarla, ya os adelanto que quizás no están en el mejor método para solucionar su problema. Quizás, si no son capaces de representar la segunda escena, lo ideal es que vayan a terapia, a orientación, a asesoramiento, pero no a mediación. Porque en terapia, orientación y asesoramiento les van a ayudar a decidir a dónde quieren ir. En mediación les vamos a ayudar a transitar entre cómo están y a dónde quieren ir. ¿Y cómo conseguirlo? ¿Y de qué forma vamos a viajar? Por eso siempre se habla tanto de que la mediación es un proceso. Y por último, nos queda una tercera escena, ¿de acuerdo? De la escena 1 a la 2 tenemos que ver cómo llegar. Es el primer paso para conseguir su objetivo, de cómo estás, escena 1, a dónde quieres llegar el futuro, escena 2. Y aquí es donde yo les pido expresamente, en esa tercera escena, ¿cómo creen que se puede hacer? Ahora os lo voy a enseñar, insisto, perdonad que me repita, pero es que quería contarlo antes de verlo. Ahora se trata de que ellos, que lo han pasado mal y que están diciendo que alguien lo está pasando mal, quieren un futuro mejor y quieren llegar hasta allí. Pero en esta tercera y última escena se plasma la pura mediación. ¿Por qué? Porque de cómo están a donde quieren llegar, me tienen que incluir a mí. Entonces, cuando yo les doy una figurita y les digo, o les comento que utilicen una figurita, y les digo, haga usted el favor de incluirme ahora en la última escena para que me diga cómo cree usted que le puedo ayudar. Claro, parece una tontería, pero hemos estudiado, cuando hablamos de mediaciones presenciales, la comunicación no verbal, la cercanía de las personas, la gestualidad e incluso la predisposición. Y es curioso porque muchas veces te representan en esa mesa alta, por encima, por delante de ellos, como con cierta potestad. Otras veces el que lo tiene más claro te representa en esa mesa redonda en la que estamos todos relativamente cercanos para poder hablar. Otras veces te pone en el centro de la escena como actor principal cuando no somos los actores principales, sino que somos los entrenadores personales que hacemos que cuando van al gimnasio sean ellos los que hagan el esfuerzo
Y esta tercera escena es donde quizás ya tenemos un rol más, porque hay que explicarle. Si tienen claro en la escena cuál es mi rol, ellos ya saben qué es la mediación. No necesitan ni tan siquiera que yo se lo explique. Pero si no saben cómo ubicarme en esa tercera escena, hay que empezar a trabajar para hacerles ver que de cómo están a donde quieren llegar, es necesario que me incluyan en su vida, que me incluyan en su negociación, que me incluyan en esa comunicación rota. En definitiva, 3 escenas. Y con eso pasamos a la realidad virtual, a lo que podemos llamar el arte de mediar y conseguir que sean y seamos directores de las películas y a su vez también espectadores para poder cambiar el guión. Mirad, este es el ejemplo que os quería enseñar. Aquí tenéis el baúl de objetos. Este físicamente es el que yo tengo, ¿eh? No es una figura cogida, no es cogido de internet, sino que este es un cajón que yo tengo realmente. Y aquí es donde yo les digo, para representar la primera escena, te pido que cojas el objeto que tú quieras, los personajes que tú quieras, los niños, las niñas, animales, objetos, maletas, bancos, ahí lo veis, un gran cajón desastre donde pueden escoger lo que ellos quieran. Y lo tienen que representar y acordaros, explicar por qué. Una vez, y aquí es donde va ya el ejemplo, un cliente mío me dijo, mire, esta es la primera escena. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues mire, ese que está ahí de amarillo, con el pantalón negro tirado en mitad de la escena, ese soy yo. Y yo la verdad que me siento cada vez peor. ¿Y por qué digo que me siento? Perdone, no me lo explique usted en primera persona. Explíquemelo en tercera persona, recordad. Y entonces empezó a decirme, ese hombre que ve usted ahí, de amarillo, con el pelo moreno, ese hombre lo está pasando mal. Ese hombre muchas veces en su casa se siente como un extraño. Ese hombre al que pasó y al cómo te sientes, el por qué y qué ha influenciado, y ese análisis, que son las preguntas que yo le hago a esa primera escena, ese hombre lo está pasando mal. Ese hombre ha intentado siempre hablar con su mujer, que es esta que está aquí representada con una especie de traje rojo. Tenemos 3 hijos, no hace falta que nos lo diga, lo estamos viendo en la escena. Pero no me lo diga usted, diga qué le pasan a ellos. Ah, perdone, es que se me va. Ellos tienen 3 hijos. La hija mayor es la que está más cercana a mi mujer, mientras que mis hijas, sus hijos, perdón por decir sus hijos pequeños, lo están pasando relativamente sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Pero se representa en la escena a esa otra mujer con los brazos abiertos y fijaros, una especie de serpiente ahí en medio, con una silla vacía, mientras que ese personaje está tirado en el suelo, como haciendo representar que desde que por obligación su suegra se fue a vivir a su casa, ha empezado a tomar el mando de la casa, con la excusa de que está impedida, de que necesita ayuda, de que a pesar de que esa mujer, su mujer, tiene otros hermanos, nos estamos cargando el cuidado de la abuela. Y desgraciadamente la situación se la pongo así de clara. Me contaba en este caso, que es real. Más de una vez ya, dada la situación tan insostenible que se está produciendo en casa, he tenido que decirle a mi mujer, o tu madre, o yo. Algo que a lo mejor os suena típico, pero que yo lo he visto físicamente en mi trabajo. Fijaros que esta escena que tenéis aquí, podemos verla desde esta perspectiva, la que tenéis en la fotografía, que es una perspectiva que nos está mostrando pues lo que parece ser. Pero recordad que le hacíamos fotos en cada uno de los 4 lados, porque lo queremos hacer tridimensional. Objetos en 3D de profundidad. El motivo de esta conferencia. Si la foto fuera desde la espalda de la niña del pelo rubio que está justo detrás de la madre, ¿cuál sería la perspectiva?
Si fuera desde el lado que ocupan los dos hermanos más pequeños, ¿cuál sería la perspectiva? Lo primero que se ve es el padre tumbado y al fondo se ve a la madre y a la abuela. Y si la vemos desde la perspectiva de la abuela lo que está viendo es una familia. Luego, es muy interesante que en esas imágenes en 3D seamos capaces de hacerle ver que no solo vale su versión, sino que también vale la versión, aunque no comparta, de los demás. ¿A qué os suena a mediación? Tras esa imagen, fijaros que en la segunda escena le dije, bueno, haga usted el favor de representar a dónde quiere ir ese señor. ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es su intención? ¿Qué desea? ¿Qué te interesa? ¿Qué necesita? Analicémoslo. Y alguien que vino a decirme que se quería divorciar y que quería mi ayuda como mediador familiar, me representó esto. Fijaros que son las mismas figuras en un escenario distinto. Y ahora lo que me dice es, Javier, si te soy sincero, yo venía a divorciarme, pero me has hecho pensar. Y me ha hecho pensar en 3D. Y a mí me gustaría retomar mi vida familiar. Pero fijaros, queridos amigos, queridas amigas que estáis ahí, que ha desaparecido la madre, ha desaparecido la serpiente, ha desaparecido la lejanía entre ellos, ha desaparecido. Esta foto está hecha en mi mesa de estudio de mediación. Estos dibujos, estas figuras están. Y aquí se ven cómo este señor que venía a divorciarse realmente no quería divorciarse. Quería otra oportunidad. Y sabéis que los mediadores, como sastres de los sentidos de la gente, somos modistos de la realidad y servimos para un roto y para un descosido, como se dice vulgarmente. Servimos para hacerte un traje o para dar una segunda oportunidad a esa ropa que tienes, que todavía no está para tirarla, pero que con un arreglito te la puedes volver a poner. Y venía la tercera escena, ¿os acordáis? Primera escena, ¿qué te ha ocurrido? Segunda escena, ¿a dónde quieres llegar? Y la tercera escena era que me tenía que incluir a mí y que es necesario que yo sepa qué quiere que hagamos y cómo cree que lo podemos hacer. Y fijaros qué cosa más bonita, porque esta fue la tercera escena que hizo. Yo creo que no hay mejor mediación explicada en 3D. Porque en esta tercera escena la pregunta era, ¿cómo podemos hacerlo? ¿A qué estás dispuesto? ¿Cómo llegar donde quieres? Recordad que siempre lo hacíamos preguntando en tercera persona. Y él me dice, Javier, yo me he documentado. Claro que me he documentado antes de verte a ti. Y he ido a mirar en Google qué es mediación, quién eres tú. Por eso me gusta muchas veces hablar de la huella digital que tenemos los mediadores. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo diriges una cosa internacional? Pero yo quiero saber de qué es esto porque voy a poner mi vida en tus manos. Y cuando él explicaba en esta tercera escena cómo podemos hacerlo, no hacía falta que yo le explicara ya nada, que no tenía que hacerle ni una sola explicación de qué es la mediación, la voluntariedad, la confidencialidad, la imparcialidad, nada, nada. Él me dijo, creo que lo podemos hacer así. Y fijaros que puso 3, 4 sillas, como diciendo, no me importa que mis hijos, si usted lo cree idóneo, se sienten. No me importa que mi suegra se siente con usted para ver si podemos buscar una solución. Pero yo creo que los principales para hablar de esto, por eso se ponen en un banquito, son mi mujer y yo. Son la mujer de este señor y él. Y usted, haciendo las veces de botiquín, haciendo las veces de médico de los sentimientos, haciendo las veces de esa capa que le he puesto mágica porque no sé cómo lo va a hacer, nos ayude en esa mesa que está en medio a que lo hagamos. Y ojo, me gustaría, por eso he puesto a los 3 niños mirando hacia afuera, que ni mis 3 niños, ni mi suegra, con lo que está ocurriendo en casa,
tengan que participar. Pero insisto, las sillas que están ahí, si usted lo ve oportuno, me parece más que correcto. Mirad, yo, bueno, sabéis lo que me escucháis muchas veces, que lanzo muchas ideas, pero esto es cuestión de perfeccionaros, ¿eh? Perfeccionaros cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Conseguirlo, luchar por ello, trabajar, perfeccionar, investigar, buscar, volver a leer, volver a buscar, volver a investigar. Yo investigué este método y este método me encantó enseñarlo hoy para explicaros mediaciones en 3D. Todo esto tiene su adaptación, evidentemente, a métodos online. ¿Por qué no? Pues claro que sí, cualquier cuestión de mediación, igual que las habilidades y técnicas y la propia comunicación no verbal a través de lo que se llaman los microgestos, se pueden trabajar online. Pero me era muy interesante contároslo porque tenemos que seguir aventurándonos en conocer lo que es la mediación, en profundizar en sus particularidades. Y os aseguro que, bueno, no estamos ahora mismo cercanos físicamente, estamos en la lejanía de Internet, pero me emociono. Me emociono porque me encanta, me apasiona mi profesión y quiero seguir aprendiendo más y más y más. Y ojo, no aprendiendo, porque no tenemos que ser egoístas, sino compartiendo todo lo que aprendemos. Y esto, quienes queráis, cuando queráis, como queráis, nada más que me tenéis que decir, Javier, me gustaría profundizar un poquito en cómo hacer esto y en qué tipo de casos se puede trabajar y cuándo deberíamos de proponerlo, porque también jugar parece algo frívolo, pero con eso logramos cambiar esas gafas en 3D a esta imagen que tenéis aquí. Unas gafas de visión positiva para la gente negativa, para aquellos que no son capaces de ver una salida al conflicto. Y tenemos que tener mucho cuidado con las gafas. Decíamos que ahora son polarizadas, antes eran con un cristal rojo, otro azul, porque las gafas que nos ponemos, las positivas, son constructivistas, pero hay veces también que nos ponemos gafas negativas o destructivistas. Eso lo decía un gran amigo mío que se llama José Antonio Veiga, mediador de Valladolid en el año 2018, que también creo que participa en este Spotech y al que adoro, es un magnífico amigo, pero que tenía toda la razón cuando leía aquel artículo. Y gracias a estas gafas en 3D que nos ponemos los mediadores, ayudemos a construir realidades diferentes, según donde miren o se necesite mirar, y que nos interesa hacerlo desde el lado positivo. Hay que usar las gafas del lado positivo. Estas gafas que os animo a que uséis, estas gafas que cogí de internet, de una imagen que vi fantástica, para intentar gestionar los conflictos de las personas. Y sigo más. Bueno, ya bien, vamos bien de hora, pero sigo más ¿en qué sentido? Porque ya los 3D ya no es sobre imagen, ya no es sobre escena, ya no es sobre objetos que nos vuelan. Ya actualmente existen también arquitectura. Y mi pregunta es, ¿no sois arquitectos del acuerdo? ¿No somos arquitectos del acuerdo? Una de las especialidades que hoy están más desarrolladas en el campo de la arquitectura es el modelado en 3D. Y gracias a esa evolución tecnológica, hoy es posible sacar ideas de la cabeza y plasmarlas físicamente en lo digital, para que los demás puedan ver un proyecto. Hoy en día ya cuando tú vas a comprar una casa, un inmueble sobre plano, tú puedes ver en un programa en internet cómo puede ser perfectamente tu casa, cómo será realmente, cómo será tu negocio, cómo será la obra que vamos a realizar, sin necesidad de que todavía hayamos puesto ni una pala en esa obra. E incluso están llegando el modelado en 3D para diseñadores, dibujantes y en general cualquier profesional que tenga que ver con el diseño. Yo os diría, ¿no es eso lo que hacemos los mediadores también cuando construimos una realidad distinta desde las 3 dimensiones para llegar a un acuerdo? Esa pregunta me gustaría que nos la contestáramos. Sí,
Pues totalmente. Estoy construyendo un acuerdo, pero en 3D, porque construir un acuerdo en 3D me permite directamente ese modelado en 3D, me permite representar digitalmente hablando qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar en ese mapa de mi trabajo como profesional. Y hacer un modelado en 3D con técnicas y con rasgos reales, con realidades que nos muestran los mediados. Pero realmente podemos crear esos perfiles de mediados, pero más que de mediados, de los acuerdos. Utilizar técnicas como esa de la mediación en escena, utilizar programas que se van a trabajar en esta Expotech, que tienen que ver con cómo plasmar cómo puede ser esa nube de negociación y ver cuál puede ser nuestro futuro, incluso plasmado en 3D. Y todo eso nos va a llevar a, no sé, a modelar mi trabajo. Aquí os hago una pequeña reflexión de que se está aplicando el modelado en 3D pues en agencias de publicidad, en la industria de televisión, en artistas, diseñadores. Se está recreando cualquier forma que uno imagine. Yo creo que nosotros recreamos la forma de lo que los mediados se imaginan que quieren estar. Y gracias a esta evolución tecnológica se puede diseñar cualquier tipo de negociación, igual que se diseña cualquier tipo de arquitectura, de aplicación o de modelado. Y para eso, queridos amigos, y ya voy descendiendo en este viaje por mediaciones en 3D, como he querido llamarle a esta conversación, tenemos que utilizar la creatividad. La creatividad es para mí, y lo sabéis mucho de los que me estáis escuchando, y seguiré trabajándola día tras día, semana tras semana, mes a mes, año a año, porque es la clave. Después vendrá todos los principios de la mediación, pero sin creatividad, el mediador o mediadora difícilmente lo van a legitimar para mediar, para profundizar en ese trabajo en 3D que hacemos cuando mediamos. Y ahí es donde quiero, como siempre, llamaros la atención a la creatividad. Tenemos que ser capaces de generar soluciones, vías de escape a un conflicto originales y novedosas. Y para ello, al igual que hizo en su día quien empezó a aplicar el 3D en su vida profesional, ver lo que todos ven, pensar lo que muchos no han pensado y hacer lo que nadie se ha atrevido prácticamente a hacer. Esta transparencia me la habéis visto muchas veces, no quiero cansaros con ella, pero este trabajo para ser mediadores en 3D requiere de cuatro bases, 4 ideas mágicas. Primero, tener imaginación. Todos la tenéis, todos la tenemos, porque nos ilusiona nuestra profesión. Si tenemos imaginación, creo que podemos pasar al segundo estado que tenemos aquí, que es el desarrollo de nuevas ideas. Con la imaginación consigo tener nuevas ideas. Y gracias a que imaginación y nuevas ideas han sido capaces de permitirme la libertad de pensamiento. Esa libertad de pensamiento nos la da no tanto buscar lo que es legal como lo que es justo. Pero sería imposible tener imaginación, desarrollar nuevas ideas y libertad de pensamiento si no tenemos conocimiento. Si no trabajamos el saber, si no trabajamos la mediación per se. Estamos en una época complicada porque también muchas personas se acercan a la mediación con la mejor de las intenciones para hacerla una herramienta más en su vida. Pero quien se acerca a la mediación tiene que acercarse de verdad, porque requiere de mucho esfuerzo, mucho conocimiento, mucho trabajo, mucho estudio, mucho bucear en posibilidades para convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo. Porque las personas tienen derecho a viajar de cómo están a donde quieren estar, gracias a que nosotros le acompañemos en ese proceso. Pero no olvidéis, imaginación,
permite nuevas ideas, permite libertad de pensamiento, pero bajo la base de un continuo conocimiento. Y eso nos da la actitud que debemos de tener los mediadores. La fórmula, decía un conferenciante que una vez, perdón por no recordar el nombre, no es mía esta fórmula, pero la fórmula es esta que veis aquí. El valor de una persona, el valor de un profesional, de un mediador que sea capaz de ver en 3 dimensiones, es igual al conocimiento más las habilidades que tienes, multiplicado por la actitud. Lo que multiplica, queridos amigos, es la actitud. Tenemos que tener, y ya tenéis, conocimiento y seguramente habilidades técnicas. Pero lo que multiplica de verdad para que seamos mediadores valiosos y cuenten con nosotros es la actitud. Ahora la estamos teniendo. Ahora hemos dado un salto a estar en Spotech. Ahora hemos dado un salto a seguir aprendiendo y aprendiendo, haciendo nuestro aquello que escuchamos. Pero es necesario porque cada vez más nos estamos acercando a la necesidad de trabajar en 3D. Y si es así y trabajas en online Dispute Resolution, ya para terminar os pediría que conocierais vuestro avatar. ¿Os acordáis de la película Avatar? Una película de James Cameron que está aquí, no, creo que no tiene, sí, aquí hay alguna explicación, perdón. Una película, de acuerdo, que bueno, en un mundo imaginario de Pandora, donde vivían esos personajes que tenéis ahí en el margen derecho azul, pues acudían pues personas para intentar, como veis aquí, en una película de ciencia ficción, introducirse en un avatar, el cuerpo de un indígena, para interactuar con los nativos del planeta y convencerlos para explorar recursos naturales, minerales. Era una lucha, si me permitís, el concepto de la película, fantástica, maravillosa, en 3 dimensiones, no olvidéis nunca la conferencia, para hablar precisamente de eso, de la lucha entre la industria y los recursos naturales, la lucha entre el dinero y la naturaleza, la lucha entre el medio ambiente y los recursos, la lucha que siempre ha existido y para bien o para mal existirá. Bueno, pues en esa lucha hay algo que también me interesaba mucho de esta película para contaros hoy. El personaje que acudía a Pandora, que es este personaje que tenéis aquí a margen izquierda, era un ex marine de Estados Unidos que tras la guerra había perdido las piernas, había perdido la movilidad en las piernas, era discapacitado, no tenía capacidad en sus piernas, no tenía movilidad. Pero cuando entraba en el cuerpo del avatar, cuando entraba en el cuerpo del indígena, cuando le hacía esa transformación cuando se quedaba dormido, tenía plena capacidad. Podía correr, podía saltar. A mí me gusta hacer esta comparación porque tengo muchas ganas de deciros, queridos mediadores y mediadoras, que seáis capaces de poneros en el cuerpo del indígena. Si hay algo en lo que no os sentís capaces, buscar vuestro avatar. Hay que seguir perfeccionando en eso. Pensad que el avatar es eso, es esa representación que nos gustaría que a nosotros nos vieran como él. De hecho, fijaros que esta es la película, ¿de acuerdo? Y que tiene esta sensación. Pero el avatar es una representación gráfica. Es una representación gráfica que pueden ser fotografías, dibujos artísticos, que normalmente se usan representaciones en 3D, vuelvo al origen de la conferencia, y que es la que ponemos. Yo no sé si os ha pasado que muchas veces estamos viendo el perfil de alguien en internet, pues porque lo vamos a buscar o porque queremos contactar con él o con ella o porque queremos, y automáticamente nos encontramos con una fotografía en la que se muestra sonriente, en una pose más o menos atractiva, en cierta edad, pero que luego, cuando contactamos con la persona físicamente, no corresponde con su avatar. Normalmente nos gusta poner como avatar aquello que nos gustaría que la gente nos viera como somos, como queremos ser.
Muy pocas veces ponemos una fotografía fea como avatar, como representación, como representación mía en 3 dimensiones. En el WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, da igual. ¿Por qué? Pues porque mi avatar, vuestro avatar como mediador, es ese que nos gustaría ser. Por eso yo os pido muchas veces que trabajéis ese sexto sentido, ese avatar. Y empezar por cosas muy simples, confiar en vosotros mismos, probar vuestra habilidad, combinar la intuición con técnica, con razonamiento. A mí me sirve mucho jugar al ajedrez para... juego con una máquina, normalmente tengo una maquinita de ajedrez, soy muy mal jugador de ajedrez, pero me gusta pensar cuando juego en ajedrez, para que veáis el entrenamiento personal que hago, me gusta pensar cómo creo que va a reaccionar la otra parte al movimiento que yo hago. Porque intento adelantarme a las intenciones de la otra parte. Eso no es tampoco muy lejano a lo que hacemos también, queridos amigos y amigas, en mediación. Porque, bueno, trabajamos a base de posiciones, intereses, necesidades, pero ahí se nos muestran sus intenciones. Y ahí es donde nuestro avatar tiene que trabajar la intención y tiene que ver más allá en esas gafas de 3 dimensiones. Y termino. Lo último que quería contaros es, para todo esto, queridos amigos, el valor que tiene el tiempo. Dedicarle tiempo a estudiar, dedicarle tiempo a trabajar, dedicarle tiempo a leer, dedicarle tiempo al conocimiento, ofreceros a los demás mediadores y mediadoras para que también conozcan dónde se pueden agarrar para seguir perfeccionando y poder trabajar en 3 dimensiones, que nos permite un mundo mucho más allá del que ahora mismo es esta pantalla en 2 dimensiones que tenemos aquí. Algunas veces con Alberto Elizabeski he hablado de la importancia del futuro, porque ya se media a través de un celular y se media a través de correos electrónicos, se negocia, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero también en esta coctelera de trabajo en 3D tenemos que darle el valor que tiene al tiempo. Termino con una imagen que descubrí hace unos meses y que algunos a lo mejor me habéis visto, pero que no quiero dejar la oportunidad de aquellos que no me conocéis, pues veáis hoy por primera vez. Vi esta imagen y perdón por la repetición, insisto, a aquellos que ya la conocéis, pero nunca está de más recordarla. A mí me gusta mucho recordar en imágenes los viajes que hacemos. Y nos habla del valor del tiempo. Y nos habla de la importancia de un año, de un mes, de una semana, de una hora, de un minuto, de un segundo, de un milisegundo. Porque dependiendo de lo que sea, podemos darle un valor u otro. Hay personas que el valor de un año es muy duro. Y por eso hice preguntarle a un estudiante que no haya pasado sus exámenes finales, porque para él, al no haber aprobado los exámenes, ha perdido un año. Preguntarle a una madre el valor de un mes si ha tenido un hijo prematuro. Estamos predispuestos para en 9 meses conseguir que todo salga bien y que esté la criatura en el mundo. Pero ¿y si ha nacido con 8, con 7 meses? ¿Podrá seguir viviendo? Preguntarle a alguien que sea entrenador de un equipo de fútbol, que lleve una revista semanal, el valor de una semana. Ayer, mi equipo de fútbol, bueno, pues hizo otra proeza, ganó otro partido y sigue en la lucha pues, por los distintos objetivos. Y le preguntaban al entrenador, ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Y cómo se encuentra? Y estará feliz con la victoria. Y dice, mire usted, estoy feliz ahora mismo, pero cuando llegue a mi casa tengo que preparar la semana que viene. Porque aquí vamos, como dice el Cholo Simeone, argentino, semana a semana, partido a partido. Y ya tengo que cambiar el chip y empezar a pensar en la próxima semana. Luego, fijaros en la importancia del valor de una semana. Fijaros el valor de una hora. Preguntarle a personas que estén enamoradas, que están esperando verse, han quedado a las 8 de la tarde, son las 7. La ansiedad de que a ver si pasa rápido esta hora porque quiero estar con la persona con la que quiero estar.
Preguntarle el valor de un minuto a alguien pues que ha perdido el tren, un autobús, un avión, por un minuto. Es que, vamos, he llegado y se estaba yendo y he perdido un viaje. O preguntarle a cualquiera que haya vivido, haya sobrevivido a un accidente de valor de un segundo. Vas conduciendo un coche, un vehículo, un auto, un carro, llamadlo como queráis, y por un segundo no me ha pillado, pero aquí al lado se han dado un porrazo, han tenido un accidente 2 vehículos, y ha sido por un segundo. O preguntarle a quien ha ganado una medalla de oro, a quien no ha ganado una medalla de oro en unas Olimpiadas, el valor de un milisegundo. Vas corriendo, vas llegando, estás en la cinta de la meta y la foto finish demuestra que tu compañero, por un hombro, ha sido primero. Acordaros que nunca se acuerdan del que fue segundo, sino del que ganó. Pues esto, queridos amigos, es lo que tiene también la importancia del tiempo. Yo, aprovechando el tiempo que me había dado Pamela, que me había dado Alberto, que me había dado su equipo, pues quería compartir con vosotros, precisamente, aquí en Spotech, pues estas reflexiones. Estas reflexiones de que seamos capaces de mirar las mediaciones, de mirar los casos, de mirar los conflictos en 3D. Y a partir de ahí, en ese trabajo en 3D, pues profundizar en nuestro trabajo y en sus conflictos. ¿Y cómo he querido contarlo? Pues de la forma que, como me conocéis, sabéis que me gusta llegar. Con un ejemplo del método de las escenas, con un ejemplo de películas, con un ejemplo del tiempo, con un ejemplo de nosotros mismos, de nuestro avatar, porque eso es lo que nos hace en esta ODR Spotech, resolución de conflictos 5.0, una experiencia, como bien dice el letrero, sensorial y emotiva. Os doy muchísimas las gracias por estar ahí. A los que estáis ahora mismo y los que a lo mejor tengan a bien escucharme más adelante grabado, sabéis que sigo con mi blog, sigo con mi libro de relatos, sigo explicando, sigo contando. Sigo nada más que, si me permitís, devolviendo a los demás lo mucho que he aprendido de todos vosotros. Y ese es mi trabajo, mi camino, mi esfuerzo, y sinceramente yo quería, y os lo dije, quería, bueno, pues terminar aquí, y si alguien en los 5 minutitos que nos quedan pues quiere preguntar algo, comentar algo, lo que sea, aquí estoy a vuestra disposición. Y como ya sabéis, me podéis encontrar siempre en redes, pero sobre todo a través del correo electrónico, en LinkedIn. Aquellos que no tengo, pues nos seguimos, es decir, que es más sencillo que contactar a través de las redes. Pues en lo que necesitéis, siempre estaré a vuestra disposición, porque yo creo que el camino en mediación, si se hace con más personas, es muchísimo más agradable que si se hace solo. Así que si queréis poner algo en el chat, estoy pendiente de vosotros. Mariela, excelente y claro como siempre, muchas gracias. Gracias, profesor, siempre un placer escucharlo, excelente, muchas gracias. Bueno, eso es como dicen por ahí, eso es Ohana. Gracias, Guilherme, desde Brasil, un abrazo. Andrea Trota, también gracias a ti por estar. Teresa dice que no se pierdan relatos de mediación. Teresa, ya, ahora te digo una cosa, Teresa, aprovechando que lo comentas, en ese libro que le tengo mucho cariño, pensar, mira, relatos de mediación es una cosa muy simple, es más, os lo podéis descargar de Amazon. Yo creo que, si no recuerdo mal, hasta incluso en los iPads se puede descargar con 3 euros, 4 euros, 5 euros, una cosa así. Pero era un libro que yo tenía muchísimo interés en sacar, y os voy a decir por qué. Tenía mucho interés porque relatos de mediación es una especie de historia de cuentos en el que yo creo incluso que en Spotech hay un apartado que podéis acudir donde hay un pequeño vídeo más o menos largo contando de qué va relatos de mediación, y son como 30 historias que os cuento, 30 relatos que podéis leer
dejar de leer, retomar el libro dentro de una semana y podéis seguir con el siguiente relato, porque son relatos todos distintos, todos comparaciones con lo que es nuestro trabajo profesional. Y ahora ya, queridos amigos, estoy en un segundo libro que me está permitiendo precisamente la pandemia gracias al confinamiento, que algo bueno hay que sacarle, que es un libro de relatos, pero en esta vez no sobre cuentos o historias figuradas, sino relatos de verdad de casos reales. Casos reales con nombres figurados que voy a poner a disposición de aquel que quiera leerlos para que veáis no solo el éxito de los mediadores, sino también, si me permitís, el fracaso. Porque yo creo que una de las cosas importantes de este trabajo no es solo hablar del éxito. El éxito es fácil, el éxito te engulle, el éxito, este caso lo gané, este caso hubo acuerdo, este caso, sino se aprende muchas veces más del fracaso. Y ahora, poquito a poco, pues también estoy, bueno, pues sacando a la luz esa carpeta de archivos que tengo guardada de casos que no se han podido llevar a cabo precisamente o por errores o por falta de atención, para ver si también sirve un poco y a través de casos contaros relatos, pero de casos. Muchas gracias, Lucas, por tus palabras desde Ríos Gallegos. Gracias, Gabriela. Gracias a todos los que estáis. Gracias, Evelina. Soy fan tuya, yo también tuyo, así que no te preocupes. Nos seguimos en las redes, así que os iré. Gracias, Isabel. Dice, profesor, me queda una duda. Me encantaría conocer su opinión sobre la cuarta dimensión con la que debe trabajar mejor el aquí y ahora, porque las partes se presentan ancladas en el pasado, proyectando esa experiencia en la exploración del conflicto. También debemos desde ahí trabajar. ¿Cuánto compromiso? Efectivamente, Isabel, mira, hemos hablado de la tercera dimensión, de las 3Ds, pero podemos hablar en la cuarta, podemos hablar de explorar el alma. Podemos hablar, es decir, esto sería para un trabajo cuasi filosófico, porque es verdad que hay una cosa que yo creo que se nos olvida muchísimo, 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 y es que cuando trabajamos en mediación, en ese trasfondo, en esa profundidad en la que trabajamos, también les estamos educando. Eso significa que los mediadores y mediadoras tenéis una labor, aunque procedamos del derecho o de la psicología o de cualquier campo, tenemos una labor que no nos damos cuenta, que es la de educador. Estamos educando a las personas en qué hacer cuando no sepan qué hacer. Y muchas veces nos vienen y nos dicen, mire usted, realmente cuando fui a su mediación y le escuché, tuve la gran suerte de que aprendí algo que me ayudó en aquel momento, pero que utilizo todos los días. Fijaros a qué nivel se puede llegar muchas veces cuando trabajamos en mediación. Desde Argentina, como alumno de licenciatura, nos interesa mucho los temas que nos interesan. Profesora Alicia Millán, allí estaré yo. Vamos, os digo una cosa, la Universidad Nacional 3 de febrero, gracias a mi querida hermana Alicia Millán, bueno, pues dentro de muy poquito voy a 2 clases, así que estaré en esa universidad. Gracias, Claudia, por tus palabras. Ximena también desde Chile. Eduardo Candau, gracias, Javier. Un abrazo enorme, querido hermano. Cecilia Chico desde Tucumán. Diana Roberto. Sí que tengo amor por la mediación, Eliana. Pablo Arteta, un abrazo muy fuerte, Pablo, a Colombia también. Isabel dice, ¿cuánto aprendizaje? También soy alumna de la UNTREF. Ahí estaremos, Isabel, no te preocupes. Elder también, felicidades. Persona, conformidad con la persona, tal. Bueno, simplemente, pues, si os parece, y salvo que desde la organización me digan otra cosa, como hay muchas actividades, no quería pasarme tampoco del tiempo, estaba un poquito agobiado y creo que hemos llegado a su fin en este viaje. Empezamos a las 3:00, 8:00 en España, y teníamos hasta las 4:15, 9:15 aquí en España,
Así que un abrazo fortísimo, que sepáis que aquí me tenéis siempre y que no hay nada mejor que compartir. Así que, como decían en una película, el pasado no lo podemos cambiar, el futuro nadie sabemos qué ocurrirá, ni tan siquiera los 50 que estamos ahora mismo aquí. Pero el aquí y ahora es un regalo, por eso al aquí y ahora se le llama presente. A mí, Alberto, y a través de Pamela, también Pamela y ODR Latinoamérica, me han hecho un auténtico regalo. Y es simplemente estar hoy presente aquí con vosotros y con vosotras. Así que un abrazo muy fuerte, un beso desde Sevilla y ya sabéis dónde nos tenemos. Querida Pam, cuando quieras, si quieres me dice alguna frase, si no desconecto. Javier, muchísimas gracias, como siempre, un placer escucharte. Creo que interpreto la voz de los participantes, quienes podemos leer sus comentarios, pero bueno, yo te transmito ese abrazo eh, a través de este mensaje y bueno, será hasta una próxima y ojalá que la próxima sea presencial. Seguro, seguro que sí, Pamela. Yo ya participaré en distintos, me meteré en distintas conferencias y talleres que hay, todos interesantísimos. Y si Dios quiere, el viernes estaré también con vosotros en la inauguración Cierto, del tú vas Foro a estar con Español. nosotros, tienes toda la razón. El día viernes para el capítulo en español es la próxima vez que nos vemos a ver. Así Ah, que ya lo allí estaré otro ratito con vosotros. sabes. Nos vemos entonces el viernes. Venga, un abrazo. Otro. Hasta luego. Bueno, damos por finalizado entonces el taller número 9 de Javier Alessioli. 16:30 nos encontramos en la sala B en el taller número 11 con la doctora Silvana Millán. Muchísimas gracias.